Hola, ¿qué tal? Les habla Juan de Todo sobre Inversiones GEO. En el video de hoy vamos a hablar acerca de estructuras. Vamos a hacer un análisis o vamos a hacer una introducción a lo que es las estructuras del mercado del trading, ¿sí? En definitiva, si nos ponemos, a analizar diferentes estrategias, todas las estrategias en sí conllevan un análisis de estructura del mercado, ¿sí? Ya sea el método Wyckoff, ya sea chartismo, ya sea ondas de Elliott, sea trading institucional, smart money, lo que usted quiera. El método que usted quiera, así sea, o la estrategia que usted quiera, independientemente cómo se aplique, debemos analizar lo que son las estructuras del mercado, los ciclos del mercado, ¿sí? Entonces, vamos a empezar desde lo más básico y vamos a ir avanzando a medida de que pues vamos subiendo otros vídeos complementarios a este y sucesivamente. ¿Listo? Entonces, si usted está empezando desde cero, igual le va a servir este video, ya que voy a empezar desde cero. Los que ya van un poco más avanzados, por favor, pues tener un poco de paciencia. Vamos a iniciar con los rallies alcistas, ¿vale? Tenemos lo que son movimientos o rallies alcistas, nuestros retrocesos y nuestro rally alcista, ¿sí? De las estructuras o qué es lo que yo utilizo o cómo opero las estructuras en los que en lo que es mi estrategia. Yo utilizo las estructuras para los rompimientos, es decir, yo solo tomo una posición, sea en compra o en short, después de que me haya roto la estructura, independientemente si es en una temporalidad de 4 horas, 1 hora, un día, 15 minutos, etcétera. Yo me baso más en un trading intradía, es decir, mis entradas pueden ser de 4 o 5 horas o de 24 máximo 48 horas, ¿sí? Es mi estilo de trading y en lo cual yo aplico como tal mi estrategia. Scalping muy poco, swing trading muy poco, solo lo aplico ya para análisis de spot o holdear, bueno, lo mismo holdear o acciones, ¿listo? Entonces, ¿qué nos dice el mercado? El mercado nos dice que siempre nos va a hacer, después de nuestro rally alcista, digamos, vamos a poner esto como nuestro primer movimiento, nos va a hacer un retroceso, ¿listo? O nos va a hacer aquí, esto se le puede llamar un descuento en el precio, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí en este momento lo que hizo fue el precio aumentar de un punto a un punto B. Al momento de hacer un retroceso, lo que hace es un descuento en el precio. ¿Listo? Entonces, luego nosotros tenemos nuestro siguiente movimiento alcista, ¿vale? Entonces, este sería nuestro segundo movimiento alcista o rally alcista, como le quieran llamar, dependiendo la estrategia, tiene su nombre. Realmente el trading, si lo vemos, es siempre lo mismo, simplemente lo que cambia es el modo de decirlo, la manera de decirlo o el tipo de estrategia que se aplique, pero básicamente es lo mismo. La cuestión del trading o el drama del trading es saberlo aplicar. Listo, entonces tenemos nuestro primer movimiento alcista, nuestro retroceso, nuestro siguiente movimiento alcista o rally alcista. Normalmente, si nos vamos, bueno, no soy muy fan de las ondas de Elliott, entonces el método que estudié que se llama Maker Method, listo, o Wyckoff, también se puede tomar, y es que el precio siempre nos va a tender a hacer 3 rallies alcistas, ¿sí? Tenemos nuestro primer rally alcista, nuestro segundo rally alcista y nuestro tercer rally alcista. Nosotros estos movimientos lo podemos identificar en una temporalidad de un día, de D1 o de H4. Yo suelo identificar en lo personal mi estructura, ya sea alcista o bajista, en una temporalidad de un día o de 4 horas. ¿Listo? Entonces, ¿para qué vamos a identificar si estamos, o lo que tenemos que hacer es identificar, en qué momento del precio estamos? Es decir, cuando nosotros vamos a una temporalidad de diaria o de 4 horas, nosotros lo hacemos es para identificar en qué fase del mercado o en qué fase de la estructura nos encontramos, para así nosotros tomar la decisión si vamos a buscar compras o vamos a buscar ventas. Entonces, en este caso el precio nos hizo nuestro fractal 1, nuestro fractal 2 y nuestro fractal 3, ¿sí?
O sea, esto que le llamo rally también son fractales, por eso les digo y vuelvo y repito y perdonen por ese lado, es que esto pues tiene diferentes nombres, rally alcista, fractales, movimientos, etcétera. ¿Listo? Entonces le vamos a llamar rallies alcistas o fractales. ¿Listo? Entonces, luego, como les comentaba, de un tercer fractal o de un tercer rally alcista, el precio tiende a cambiar de estructura, es decir, de hacernos un cambio de tendencia de estructura alcista a estructura bajista. Pero ya eso va a ser para otro video de cómo identificamos los cambios estructurales o cómo identificamos engaños de cambios estructurales, porque muchas veces ocurre que el precio parece indicarnos de que va a ser un cambio estructural, pero realmente lo que va a hacer es una continuación alcista de una tendencia macro o de una tendencia general del mercado. ¿Listo? Como será el Bitcoin. El Bitcoin realmente, si nos hace, para mí el Bitcoin es un mercado en el cual tiene muchas proyecciones de seguir a la alza, en ascensión, como lo ha venido haciendo todos estos años. ¿Listo? Entonces, si nos hace un movimiento bajista, es decir, como la vez pasada que cayó a los 16.000 dólares, en este caso podría pasar que vuelva a caer, lo que va a hacer es un movimiento o un descuento en el precio para seguir subiendo. ¿Listo? Entonces puede que nos engañe de un posible cambio estructural, pero realmente lo que quiere hacer es seguir haciendo un movimiento alcista. ¿Listo? Entonces, ¿yo para qué utilizo las estructuras y para qué utilizo la estructura en un nivel macro? Es decir, cuando yo hablo de macro o de hacer un análisis macro, quiere decir de que yo quiero analizar o voy a hacer un análisis en temporalidades altas. Los swing traders serían en diario y semanal y mensual. Para personas como yo que operamos más intradía, lo hacemos en una temporalidad de H4 y de diario, ¿vale? Entonces, al momento en el que yo identifico mi estructura, o para qué es importante identificar la estructura mejor, es para saber mi próximo movimiento. Es decir, si yo me voy a una temporalidad de un día o 4 horas y puedo identificar de que el precio se encuentra en esta fase, es decir, el precio subió y me está haciendo un retroceso, puedo identificar en este caso de que la estructura es alcista, ¿cierto? Vamos en una estructura alcista. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer o qué es lo que tengo que buscar en el mercado? Compras. ¿Por qué? Porque el precio me está haciendo un rally o un fractal en el cual simplemente me está haciendo un retroceso para seguir subiendo. Entonces lo vamos a resumir y lo vamos a hacer más claro acá, pues limpiando como tal lo que ya había puesto para hacerlo mucho más claro. Entonces, ¿cómo identificamos nosotros un fractal? Debemos identificar el precio del cual sale un movimiento, es decir, empieza a subir nuestras velas hasta donde termina. ¿Listo? El movimiento o el fractal se cumple o se determina desde donde sale hasta donde inicia. Muchas veces ocurre de que el precio nos hace nuestro retroceso, es decir, supongamos de que al precio cayó, es decir, nos hizo un descuento en el mercado y empezó a subir. Este segundo movimiento, es decir, este segundo fractal que está en formación, si solo es válido si este fractal o si este movimiento supera el anterior. Si este fractal en formación no supera este alto, digámoslo así, por ahora no tenemos otro fractal. Es decir, nosotros vamos a identificar que esto es un bajo, ¿cierto? Esto es un bajo, esto es un alto, ¿listo? Bajo, alto, y esto conforma o esto realiza que esto sea un fractal, nuestro bajo y nuestro alto. Si después de nuestro retroceso el siguiente movimiento no supera nuestro alto anterior, que sería este movimiento no se convierte en un fractal. ¿Listo? ¿Qué puede ocurrir? De que el precio siga subiendo, bajando y subiendo en una misma zona.
Si esto ocurre que después de un bajo y un alto identificamos nuestro fractal, el precio nos hace un descuento y empieza a moverse en una misma zona y no supera nuestro alto anterior, esto transforma o nos indica de que el precio se encuentra en un rango. ¿Listo? Entonces, luego de que el precio se encuentra en un rango, muchas personas se preguntan, bueno, si el precio está en un rango, ¿yo hacia dónde voy a operar o hacia dónde voy a buscar proyectar mis operaciones en el mercado? En este caso nosotros vamos a buscar compras en el mercado, siempre y cuando nuestra direccionalidad o nuestra tendencia sea alcista. En este caso estamos haciendo una simulación de que esto es una estructura alcista o el mercado viene precedido de una estructura alcista, ¿vale? Luego más adelante, como les digo, vamos a subir más videos acerca de esto para que comprendan más a profundidad con ejemplos en la gráfica y demás. Esto es solo una introducción, ¿vale? Entonces, siempre que nosotros tengamos un rango, nosotros vamos a buscar compras por debajo del rango en esta zona o zonas más abajo del rango, ¿sí? Luego vamos a determinar ya cuando estemos haciendo análisis sobre liquidez y etcétera, vamos a determinar en qué zona entrar, si en esta o en esta. Puede ocurrir de que el precio llegue a nuestra zona abajo del rango y nos haga este movimiento, o puede ser de que el precio nos rompa esta zona de rango, llegue a tomar liquidez más abajo y suba. ¿Listo? Ya más adelante vamos a ver cómo determinamos en qué zona el precio nos va a hacer nuestro siguiente movimiento. Entonces, supongamos, vamos a eliminar esta. Supongamos de que el precio llegó, el precio cayó, subió, cayó, subió, cayó y en este momento se encuentra un rango. Supongamos de que el precio subió demasiado fuerte. En este caso el precio sí nos rompió nuestro alto anterior, que sería este, nos rompió. ¿Qué quiere decir? Que en este momento se conforma o se hizo un nuevo fractal o un nuevo rally alcista. Vamos a decirle fractal ya en conclusión. Entonces se formó nuestro fractal alcista, es decir, de que aquí ya tenemos una estructura en formación. Tenemos de que el precio formó nuestro fractal, nos hizo un rango y nos hizo una continuación de este fractal alcista, es decir, tenemos un movimiento 1 y tenemos un movimiento 2. ¿Qué quiere decir? Que lo más probable es que el precio nos haga un retroceso para hacer la continuación de nuestro movimiento 3 de nuestro fractal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí en dibujo pues es muy sencillo identificarlo y entenderlo. Lo complicado viene al momento de usted pasar esto a la gráfica, pero allí es donde a ustedes el tiempo y la experiencia les va a enseñar a identificar esta estructura o esto que yo estoy explicando de manera teórica y poniendo estos ejemplos en la práctica, ¿sí? Pero pues de eso se trata el trading y de eso se trata estudiar y poner en práctica lo que uno estudia, ¿vale? Entonces, o sea, esto lo vamos a buscar, o esto se puede buscar en cualquier temporalidad, pero para nosotros determinar nuestra direccionalidad del precio, como les digo, temporalidad diaria y temporalidad de H4. Identificamos hacia dónde va el precio. Si el precio me está haciendo un retroceso, está cayendo, me hizo este fractal alcista, o sea, lo identificamos en la gráfica, nos hizo este movimiento y está cayendo, yo lo que voy a buscar es compras en el mercado. Y más si son acciones, más si son criptos, porque son pues como el Bitcoin, ¿no? Ethereum y demás, son criptomonedas que siempre tienden a subir. Aunque no lo crean, pues la capitalización de mercado que está haciendo cripto siempre va a tender a subir el mercado, ¿vale? Y en lo que es Forex también se puede aplicar pues este mismo método. Entonces, esto lo podemos aplicar en una direccionalidad alcista y en una direccionalidad bajista, es decir, la misma estructura. Haya quedado claro en cuanto a la estructura alcista o en cuanto a nuestros fractales, retrocesos
o rangos y nuestros fractales alcistas. Esto es simplemente una introducción a lo que vamos a ver en cuanto a las estructuras del mercado. Entonces vamos a desarrollar otros ejemplos o otros movimientos. Entonces, para hacerlo más simple, vamos a hacer nuestra estructura. Vamos a hacerlo ya desde estructura 2. Este ya sería la 2, como para no llenar esto de líneas. Este sería la 3. ¿Listo? Entonces esta es nuestra estructura 3. Aquí nos hizo un retroceso. Recuerde, y eso lo vamos a ver después, que dentro de esto, o sea, dentro de estos movimientos también hay estructuras, mini estructuras. Eso tiene una palabra, pero ahora mismo la iba a decir, pero se me fue. Entonces por ese lado me disculpan. Dentro de estos movimientos hay estructuras más pequeñas. Entonces ahí es donde no nos debemos confundir. Siempre nosotros vamos a ver la estructura general, la estructura grande. Vamos a diario, vamos a H4. Yo en lo personal hago la gráfica pequeña, o sea, hago la gráfica así, que se vea de esta manera, para yo poder identificar mi fractal, es decir, alto y bajo. O sea, si nos vemos acá hay una mano de retrocesos, de caídas y demás, pero realmente nuestro fractal es este. Este es nuestro fractal, ¿cierto? Este es nuestro fractal bajista. Aquí nos rompió nuestro bajo anterior, ¿sí? Entonces, así es que deben identificar la estructura, es decir, hacia dónde va el precio. ¿Listo? Entonces, en este caso, en este caso vamos a hacer el ejemplo. Nos hizo nuestra estructura 3. Aquí hay varias opciones que ocurran, que pueden pasar. Entonces, la manera en la que yo lo veo, digamos, un cambio estructural o un BMS, depende de lo que usted esté aplicando, la estrategia que usted aplicar, pues le van a llamar, tiene muchos nombres y algunos suenan lindos en inglés y esto, pero pues yo les voy a hablar de manera muy de nosotros, muy latina, ¿no? Entonces, aquí luego de que nosotros, vamos aquí a marcar esto, tenemos nuestro alto, tenemos nuestro bajo, tenemos nuestro alto. Entonces, ¿qué puede ocurrir en una zona donde el precio se encuentra acá arriba? Hay una zona de oferta y zona de demanda. Entonces luego vamos a ver qué es la oferta y la demanda. Puede ocurrir que si hay alguna zona de oferta en el precio, pues haga bajar nuestro precio, ¿sí? El precio o nuestra criptomoneda, nuestro mercado, nuestra divisa, lo que sea. Entonces nosotros tenemos que identificar que mientras no nos rompa nuestro último bajo, que sería este, nosotros vamos a continuar en una direccionalidad alcista. En este caso nos puede hacer que un retroceso o subir. Este es algo que puede ocurrir. La otra opción ya la vimos, es que nos haga un rango, es decir, que empiece a bajar y a subir sobre una misma zona, y eso lo que nos va a formar es un rango. ¿Listo? Entonces eso sería una opción. La tercera opción es que nos haga un patrón en ABC, es decir, empieza a caer, hace un retroceso, vuelve a caer y el precio sube, ¿sí? Ahí pues me quedo como torcido. Entonces esto se llama un patrón en ABC. También nos puede hacer algo que conoce el chartismo, hombro, cabeza, hombro, un patrón como M acá arriba, es decir, dos techos iguales, es decir, aquí lo vamos a dibujar para que ustedes entiendan, para poder llegar a la conclusión que yo les quiero decir. Puede que aquí nos haga dos altos iguales. Entonces, en algunas estrategias, si este alto no superó el anterior, probablemente ya nos forme esta estructura, y si nos hizo esta estructura, pues nos rompió aquí, nos formó un doble techo, nos hizo quizás una divergencia, y entonces nos vamos en venta, ¿sí? Pero yo ya no lo veo así. Yo lo único que veo es que aquí me puede hacer cualquier formación. Y en base a estas formaciones que yo les estoy diciendo, yo voy a tomar las entradas, voy a entrar, que eso lo vamos a ver más adelante. Y les dije esto porque nosotros la única prioridad de nosotros es que no rompa este bajo, nuestro bajo general.
¿Por qué? Porque el mercado, si llega a una zona de oferta, obviamente va a resistir al romper esa oferta, o sea, le va a costar romper nuestra zona de oferta y puede que nos haga muchos movimientos en esta zona, sea un patrón, como les decía, de chartismo hombro, cabeza, hombro, un rango, un doble techo o lo que sea. Lo que a nosotros nos importa es que este bajo no esté roto. ¿Qué pasaría si rompe este bajo? No necesariamente va a cambiar de tendencia. Podemos más adelante, vamos a hacer un video de estructura avanzada. Vamos a ver qué ocurre si rompen ese bajo. Listo, por ahora lo vamos a dejar así bien básico. Listo, entonces después vamos a ver, en base a lo que ocurra aquí, pues nosotros vamos a tomar nuestra decisión en dónde vamos a hacer nuestras posiciones en compra o si vamos a vender o lo que sea. Entonces, eso es para que entiendan un poco sobre la estructura del mercado, cómo es el mercado. Yo siempre, como les digo, opero después de los rompimientos, es decir, si el precio me hizo y nos hizo este fractal alcista, nos hizo este descuento, nos hizo este movimiento y este movimiento me rompe este bajo de acá, este mini bajo, o sea, esto es una mini estructura, una mini tendencia, esto que está acá es una mini estructura, una mini tendencia. Entonces, si el precio me rompe este bajo, yo me voy a posicionar en long sobre esta zona. Algunos van a decir, no, pero me formó este alto, no superó el anterior, me hizo una divergencia. ¿Por qué se va a posicionar en long si está haciendo una estructura bajista? Ahí es donde tenemos que cambiar de chip. O sea, todas las estrategias o todo el mundo nos invita a que cuando hagas esas estructuras normalmente hay cambios de tendencia, y puede ser, pero en base a mi experiencia simplemente son patrones que se dan en el mercado y nosotros podemos lograr posicionarnos en zonas de descuento para nosotros hacer nuestras compras. ¿Listo? Entonces, eso. O sea, esto es introductorio. O sea, si no han entendido, no se preocupen, o si ya son un nivel más avanzado, pues son cosas que ustedes ya saben, yo los entiendo. Pero pues debo hacer algún video introduciéndonos como tal en el análisis técnico, que es lo que yo realizo. Luego vamos a ver otro tipo de análisis fundamentales, unos análisis que tengo especiales para criptomonedas, cómo encontrar criptomonedas, proyectos buenos. O sea, hay un mundo el cual ustedes pueden conocer o que podemos conocer en el mundo de las inversiones y del trading. También vamos a ver más adelante, pues obviamente un curso sobre renta fija, de acciones y demás, ¿vale? Entonces, para que se suscriban a este canal, para que les den like, se pueden seguirme en mi cuenta de X, que se las voy a dejar en la descripción del video. Allí voy a estar compartiendo proyecciones y análisis, y también en el TikTok como tal de todo sobre inversiones SEO. Como les digo, es una introducción, entonces nos vemos en un próximo video. Si quiere, activen la campana para que les llegue la notificación y puedan seguir pues aprendiendo sobre estos temas. ¿Listo? Estos son temas que quizás mucha gente conoce, o sea, esto es muy básico, pero la información o eso adicional que yo le quiero brindar es cómo aplicar todos estos métodos en el año 2024, ¿sí? En base a mi experiencia, porque una cosa es lo que la gente estudió o pensaba de que nosotros aplicamos este tipo de estructuras hace 8 años, que es cuando yo empecé a operar. Ahora es totalmente diferente. Digamos, una persona te hace aquí una cuña y en base a la cuña pues te hace una venta o una compra. Mi método de inversión es diferente, sí, pero como les digo, aunque cambie las palabras, quizás al final es lo mismo. Entonces, o sea, lo mismo en general las diferentes estrategias. El problema está en usted saber aplicar la estrategia y saberla cómo utilizar. Entonces eso es lo que les voy a enseñar. Bueno, para terminar, entonces les dejo todos los enlaces en la descripción y bueno, nos vemos en un próximo video.